vamos a dar inicio con este jueves de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias por su asistencia. En esta ocasión hemos invitado a la doctora Bertalicia Arce Chávez. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y voy a dar lectura brevemente a su currículum para que conozcan un poco más de ella. Ella obtuvo el doctorado en Ingeniería Industrial y del Medio Ambiente por la Universidad de Salamanca, España. Tiene la maestría en Conservación y Gestión del Medio Natural por la Universidad Internacional de Andalucía en Huelva, España, y la licenciatura en Ingeniería Industrial por la Universidad de Guadalajara. Tiene algunas publicaciones como son Recursos forestales e impacto socioeconómico en la región de los Altos de Jalisco, México, Análisis de la gestión de los residuos urbanos en Castilla y León, un acercamiento al modelo. Ha participado como ponente en varios congresos y tiene participaciones colegiadas extrauniversitarias como integrante del Comité Ciudadano Lagos 450, como moderador de la Mesa Saneamiento, vocal del Consejo Consultivo del CIAPA Lagos en representación del CULAGOS, secretario del Consejo Directivo de la Asociación Civil Patrimonio Arquitectónico Laguense, secretario general del Consejo Municipal de Ecología. En la Universidad de Guadalajara, pues ya tiene algunos años como profesor, actualmente es profesor de tiempo completo asociado B y también en la parte de gestión participa en varios comités. Entonces, pues muchas gracias y comenzamos con la plática. Voy a cantar primero. Bueno, casi todos ya han tomado alguna clase de este tipo conmigo, entonces a ver si no los aburro. Y si se aburren, pues ni modo, se duermen y los despierto. La idea siempre es pensar que lo que estamos haciendo tenga alguna posibilidad de recuperación. Y por eso le denominé yo así a la charla, porque pareciera que hemos perdido el sentido común en la extracción de recursos y la conservación de nuestro medio. Entonces dije, bueno, pues tiene ese sentido la palabrita compuesta. La siguiente, por favor. Bueno, ya sabemos que el ambiente, lo que conocemos como ambiente o medio ambiente, que hay polémica con respecto a la palabra, si es medio o entero, al final surge de la interacción entre nuestros sistemas sociales, lo que hacemos nosotros como seres humanos inmersos en comunidades de diferentes tipos que están influenciadas por la parte económica, el tipo de población que somos, la estructura política o sistema de gobierno y cómo interactuamos entre nosotros como seres humanos y a su vez en donde vivimos, los sistemas naturales en los que estamos instalados, que están influenciados a su vez o formados por la parte biótica y abiótica, desde la fauna, vegetación, clima, relieve, todo lo que ya sabemos que estructura un sistema ecológico. La que sigue, por favor. Los sistemas naturales, que son los que se formaron hace 5,000 millones de años y que nos estamos echando al plato desde hace más o menos 200, porque somos muy chulis, le ganamos al universo y a Dios y a todo lo que quieran pensar que creó los sistemas naturales. Estos serían nuestros tres grandes sistemas. El sistema natural agua, que es lo que aparentemente tenemos más porque nuestro planeta está formado en un 70% de agua, igual que nuestro organismo, igual que nuestro cerebro, o sea que todos somos líquidos. Y tenemos un ciclo del agua que ya sabemos que no se interrumpe, pero que hemos logrado que se adhieran algunos elementos extraños al compuesto, a la molécula del agua, que está conformado, como ya todos saben, o creo que todos saben, de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y entonces, pues se genera un ciclo, tenemos el agua superficial que se evapora, luego se transpira, se condensa, se forman las nieves, las nubes, y luego vuelve a precipitarse para acumularse en los vasos superficiales o en las partes subterráneas a través de infiltraciones y escorrentías, donde tenemos la gran parte del agua que consumimos actualmente, que es la parte subterránea, a través de bombas y de pozos y de todo eso. El agua que se usa
Mayormente el índice de agua que es mayormente usado es la agricultura. Pensaríamos que es para bañarnos porque tardamos media hora, pero no. Es la agricultura lo que hace que consumamos más agua en nuestro planeta. El sistema natural aire o la atmósfera sería nuestro segundo sistema. Sabemos que lo que llamamos atmósfera y que respiramos oxígeno es una mezcla de gases donde tenemos más hidrógeno que oxígeno realmente, pero que esa composición natural permitió que la vida humana se diera con nuestro sistema respiratorio tal como lo tenemos, algunos un poco ya magullados por cositas que fumamos y esas cosas, pero en básicamente es el mismo. La atmósfera está clasificada o establecida por los científicos, los astrónomos, en capas virtuales, ¿verdad? Porque no podemos establecer una capa física. Y entonces nosotros estamos en esta parte, la parte más baja, en la troposfera, donde tenemos casi toda nuestra actividad. Viajamos por avión, nos subimos al globo en el festival que hacen en León y en San Diego de Alejandría y todo eso. Bueno, estamos hasta aquí. Nuestro límite, dentro de toda la posibilidad que tiene la atmósfera, lo establece la famosa capa de ozono, que esa capa es lo que permite que se conserve la temperatura promedio para que también la vida se lleve a cabo, que es 18 grados centígrados, y que permite también que la radiación ultravioleta se quede a raya para que nosotros no nos quememos con esa radiación ultravioleta. Por eso es importante también conservar, y por eso le dieron el premio Nobel a Mario Molina, porque él descubrió que unos compuestos emitidos, los CFCs, eran los que estaban dañando esa conformación, esa estructura de la capa de ozono, y entonces estaba entrando más radiación ultravioleta de la que debería de estar. Aparentemente, y según los que estudian la atmósfera, ya se está recuperando ese agujerito, ese agujerote, porque se prohibió el uso y la fabricación de los CFCs. Se usan todavía, pero para actividades muy específicas. Ya no lo usamos en nuestra casa, porque ya está prohibido. En el aerosol que te ponías en el pelo, de repente había el DDT que usábamos para matar a los zancudos, había CFCs. En los sistemas de enfriamiento de nuestros refrigeradores había CFCs. Entonces ya actualmente está prohibido por norma internacional el uso de estos compuestos. Luego, hacia arriba pues tenemos ya la estratosfera, la mesósfera, que es como una interfase, y hacia arriba está la termósfera y la exósfera. En cada capa virtual cambian las condiciones de temperatura, corrientes de viento si es que hay en el espacio exterior, pero aquí nuestro problema es de aquí para abajo, porque es donde vivimos y es lo que hemos estado utilizando y mal utilizando. Nuestro tercer sistema es el sistema suelo, está en la troposfera donde vivimos, y lo que vemos es solamente la parte superficial, que sería esta parte donde ojalá y viéramos solo arbolitos. Como si yo tenía un apuntador, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, lo que vemos es la capa superficial, pero debajo de esa capa superficial, que aparentemente todo podría ser fértil para que creciera la vegetación, y que creciendo la vegetación se consolidaran los ecosistemas y tuviéramos la fauna, pues hacia abajo, si pudiéramos ver hacia abajo, encontraríamos que tenemos horizontes, estas capas que aquí están muy bien determinadas, aunque en la realidad no sea así, ¿verdad? Pero es un corte transversal ideal, donde tenemos este segundo horizonte, donde están los sistemas radiculares de la vegetación y donde tenemos las lombricitas, los microorganismos degradadores de la carga orgánica que luego tenemos aquí por toda el desprendimiento de hojas secas, los animales muertitos, etcétera, y todo lo que vamos desechando como carga orgánica. Luego tenemos otro horizonte donde todavía hay algo de vida y hay mucho oxígeno, mucho aire y agua. Es aquí donde tenemos las aguas subterráneas. Luego hacia abajo vamos viendo ya más inertes, más elementos inertes como arenas, rocas degradadas y convertidas en grava, hasta llegar a la roca madre,
y al centro de la tierra donde está el infierno, donde todos se van a ir, no, donde está líquido, ¿verdad? La que sí. Luego nuestros sistemas sociales, la que sigue, se conforman básicamente por todas nuestras interacciones. Es un sistema idealmente cíclico también. Estamos influenciados como seres humanos, les decía, desde el sistema de gobierno, la política, la familia, la escuela, los amigos, la sociedad, la cultura, lo que trabajamos. Últimamente esta es una gran influencia, las redes sociales. Le creemos más a las redes sociales que a nuestros papás, ¿a que sí? Es que en el Facebook decía que no sé qué. Bueno, pues este es un nido de fake news. Bueno, el sistema de salud, porque esto es influyente para nuestra plática, porque cada vez vivimos más. Y como vivimos más, cada vez somos más seres humanos en este planeta. Y como somos más seres humanos, hay más posibilidad de dañarlo, de degradarlo y de convertirlo en un lugar inhabitable en un momento dado. La religión, porque está el sistema de nuestros... conforma una parte del sistema de valores de los seres humanos, ¿verdad? Seamos de la religión que seamos o seamos ateos. Siempre tenemos un sistema de valores intrínseco, que sería la moral, y la parte ética, que es un poco lo que proyectamos al interactuar con los demás. Pues todo esto nos define como seres humanos y al final de cuentas también define cómo interactuamos con ese ambiente o con ese medio ambiente, ese entorno en el que estamos viviendo. El que sigue no se duerma porque le traigo una cobija y una almohada. Bueno, a raíz de todo lo que hacemos, pues hemos convertido nuestro mundo de colores y fantasía en una pesadilla, ¿verdad?, de Guillermo del Toro, más o menos así. ¿O quién sería un cineasta que hiciera ese tipo de películas negras? Bueno, ¿quién? Tim Burton, bueno, sí, aunque es medio kitsch, pero sí. Bueno, entonces al interactuar con estos tres sistemas naturales hemos creado una palabreja que ahora la denominamos contaminación, porque hemos desvirtuado esos ciclos naturales y los hemos convertido de ciclos virtuosos que nos daban la vida en círculos viciosos que estamos ahora tratando de equilibrar su efecto, el impacto que tiene sobre el entorno, sobre los tres sistemas naturales y sobre nosotros en nuestra salud. La que sigue, por favor. Bueno, si pudiéramos definir la contaminación, o la podemos definir, de hecho, es la incorporación de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas en cualquier estado, o mezclas de estas a los sistemas naturales y que alteran negativamente, de manera regular negativamente, sus condiciones naturales. Luego hay serendipias, ¿verdad?, que viertes algo y resulta que salieron 800 árboles y no sabías por qué, porque a lo mejor ese aceite tan maravilloso era de ajonjolí y traía algunas semillitas incorporadas, pero no se dan, ¿eh? Bueno, entonces no solo afecta al sistema natural, sino a nuestra salud, a nuestra higiene y a nuestro bienestar, porque recordemos que hay contaminantes que son sutiles, como el ruido, la contaminación visual, etc. Bueno, podemos encontrar estos sistemas naturales contaminados de dos maneras: de fuentes naturales, como podría ser la erupción de un volcán, como un movimiento de las capas litológicas de nuestro planeta que pueda modificar un ecosistema. Pero las actuales, las que están dañando nuestro sistema, son las fuentes antropogénicas, las que el hombre genera. Y hombre significa hombre, mujer, cosa, dilema, fantasía, lo que sea. Por los procesos productivos, porque somos muy modificadores de materiales y hemos convertido todo en productos. Y por lo que hacemos a diario, desde bañarnos, la que sigue, por favor, asistente de dormilón. Con estas serían fuentes naturales, ¿verdad? Una sequía, una mina, o una mena más bien, la mina sería la actividad. Una mena que tiene por escorrentía, contamina algún río, como el río Turbio o el río Rojo, son ríos que están contaminados de manera natural de los minerales que están cercanos a su cuenca hidrográfica. Los incendios forestales, que eventualmente pueden ser por causas naturales, por calentamientos,
Y los volcanes, como ya decía, hace poco hubo incluso una cancelación casi internacional en toda Europa por la erupción de un volcán. ¿Se acuerdan de Nueva Zelanda o el de algo así? Bueno, pues por las cenizas, ¿verdad? El Popocatépetl también cada rato está emitiendo sus fumarolas, el volcán de Colima, etc. Pero estas son fotos más bonitas. La basura electrónica, esta es una foto de Kenia, aquí los monitores del año de la pera, usados como puente para cruzar un río, los vertederos donde nos da la gana, la emisión de líquidos, de aguas residuales industriales, la emisión de gases, de polvos, también resultado de procedimientos industriales, el vertido de sustancias tóxicas y a veces hasta radioactivas. No alcanzamos a ver estos humos porque los aviones pasan fuera de nuestro alcance visual normal, pero efectivamente sucede el tráfico y pues la basura que llega tarde o temprano al mar, ¿verdad? Sobre todo al Océano Pacífico, donde se concentran las corrientes marinas y se está formando ahí una especie de remolino, que vamos a ver una foto después, de la isla de basura esta que está entre el continente americano, a la altura más o menos de Canadá, y el continente europeo a la altura por ahí de Rusia o así. Bueno, dale clic ahí. No, antes eso. Vamos a ver un video que yo creo que ya casi todos conocen. Dale clic. Y ahí está. Ay, no tenemos sonido para la... Pero no se ve. ¿Cómo le hago para que se vea? No se ve. ¿Alguien me puede ayudar para que se vea el video? Que no se ve el video. Entonces no sé cómo. Yo me imagino que bajo la presentación o qué. Se reproduce pero no se ve en la pantalla. Ahí está. Sí. Me deja que ponga la música. ¿Qué haríamos sin Pablito, verdad? Neta. Bueno, les decía, al final de cuentas tenemos que pensar en que es necesario un equilibrio. Esa sería la cuestión lógica de nuestro comportamiento hacia nuestro entorno, ya sea natural, que ya cada vez son menos entornos naturales, o los modificados. Pero si tenemos un ecosistema consolidado, debemos protegerlo o darle las condiciones para que sobreviva sin dañar. A ver, dale. Regrésalo desde el principio. No. Regrésalo, papi. Ahí está.
Entonces, después de lo que vimos, el video es como catastrofista, pero la verdad es que es lo que está sucediendo, se ve así porque es secuencial y todas las acciones están hechas por un hombre, pero eso está sucediendo simultáneamente, lo hacen muchos hombres y está sucediendo realmente. Y entonces, la lógica es que volvamos, que unamos esfuerzos para recuperar, si no todo, sino lo que hace 5.000 millones de años empezó a formarse, sí, las condiciones de calidad ambiental para que podamos sobrevivir y tener una mejor experiencia con nuestro entorno. ¿Qué podemos hacer? Pues desde la tecnología doméstica ya sabemos las 3 R's, ¿verdad? Reducir, reutilizar y reciclar, que sería básicamente nuestra gran palabra de reciclaje, pero son diferentes. La reducción implica disminuir nuestra huella ecológica y nuestra huella de carbono, reducir en su fuente todos los residuos y todas las emisiones, reducir el consumo de productos envasados, reducir el consumo de elementos que son muy temporales, apagar los aparatos, usar transportes alternativos que no emitan, o que si tienen coche que estén instalados los catalizadores, etcétera. Y entonces la idea es esa, que se reduzca en principio para reducir estas dos huellas que hemos dejado. La huella de carbono, que es el consumo de energía, y la huella ecológica, que es lo que se genera de impacto ambiental por el consumo. El hecho de que yo traiga este vestido no es solo el vestido, sino, o lo que sea la ropa, sino el algodón que cosecharon, el agua que se utilizó, los residuos que dejamos, y todo eso abonado, sumado, es la huella ecológica solo de este vestido. Ahora, si tengo 3 vestidos, pues mi huella ecológica está grandecita. No calzo del 12 en huella ecológica. La que sigue. La que sigue. La reutilización se refiere a, también le decimos reciclaje, pero es utilizar los materiales o los objetos con el mismo fin o con otro distinto al que se creó, ¿verdad? Esto en un principio a lo mejor era un frasco de mermelada, ahora lo usamos como contenedor de la pasta o de los dulces, acá lo usamos ya como lapicero, la hoja la usamos por la parte trasera, un marco lo usamos como joyero, las cajas de verdura como mesas o muebles, y esto sería reutilizar. Nuestra caja de galletas de mantequilla, para usarla en el baño como nuestro contenedor de todos los elementos de aseo. Aquí sí. Con la flechita. Ah, la anterior con la flechita. Con la flechita de la anterior, por favor. El reciclaje significa transformar ese residuo en un producto que se usará con el mismo o con otro fin distinto al que se generó. Las botellas y algunos otros elementos plásticos reciclados se convierten en otros productos. Sobre todo los plásticos que vemos oscuros regularmente son reciclados, porque eso permite mayor dureza y no tenemos que estar mezclando batch, o sea, colores diferentes. Lo metemos todo al mismo y lo hacemos en negro, y evitamos esta diferenciación, esta distinción entre los colores que metimos de los residuos, ¿verdad? El papel, que ya lo hemos hecho, ¿verdad? Nuestros periódicos, nuestras revistas, nuestras cajas de cartón, convertirlos en cuadernos ecológicos, y en muchas otras cosas que podemos conseguir por ahí. El vidrio, que también hacemos botellas de nuevo, o hacemos elementos decorativos que hasta se ven bonitos, ¿verdad? Lo molemos o lo partimos y hacemos vitrales y hacemos cosas muy maravillosas, como tú, Rocío, que haces cosas muy bonitas. Bueno, estas serían lo que podemos hacer en casa. Vamos. El compostaje, la que sigue. El compostaje doméstico también lo podemos hacer. Acá, si vemos, esta es una caja compostadora de una casa cualquiera, donde podemos arrojar los residuos verdes, que serían los residuos de alimentos y de plantas que todavía están frescas y que tienen alto contenido de nitrógeno, los residuos cafés, que serían algunas plantas y troncos secos, y podemos incluir el papel. Esto nos genera un alto contenido de carbono
lo vamos a mezclar, lo vamos a menear, por decirlo así, para permitir que entre el aire, y lo vamos a regar de vez en cuando para que se vaya degradando de manera adecuada y podamos obtener un compost, que es un abono orgánico que podemos utilizar para nuestras macetas, o si tenemos jardín o un huertito en una condición que no afecte y no dañe tanto a esas plantas, al medio ambiente, que por cierto no se dieron cuenta de la noticia de toda una familia intoxicada por bajar de una camioneta unos sacos de fertilizante, y murieron 2, para que vean lo que estamos utilizando en el sur de Jalisco, no recuerdo en qué pueblo, pero acaba de suceder. La que sigue, por favor. Esta también es una tecnología cuasi doméstica, aunque requiere un poquito más de trabajo técnico. Es construir una zona en la que de forma controlada se reproduzcan mecanismos de eliminación de contaminantes a través de plantas denominadas macrófitas, donde si vemos un corte transversal de un humedal sería así, ¿verdad? Hacemos un agujerito, lo vamos a forrar con material impermeable para que no se nos lixivie o para que no se nos escurre el agua hacia otros espacios. Le vamos a sembrar algunas plantas, sobre todo que tengan emergencia de la superficie. Inducimos el agua contaminada y gracias a la absorción y a la absorción de los sistemas naturales de las raíces de estas plantas, podemos obtener agua depurada. Si bien no va a ser potable, sí podemos usarla. Potable significa que la podemos consumir los humanos, sí podemos utilizarla para riegos con menores contaminantes. Algunas de estas plantas emergentes, y que por aquí está una chiquitilla trabajando en ello, no voy a decir quién, pero sus iniciales son Eli Alba. Los lirios, por ejemplo, que tanto preocupan, son plantas que en un inicio podrían ayudarnos a usarlas en humedales, pero como tenemos un exceso de nutrientes y un exceso de contaminantes, entonces las superficies de los vasos de agua ya no son agua, sino son lirios. Parece ser que la laguna, ya nuestro presidente bajó los recursos para que la planta de tratamiento se instale y podamos ver otra vez una laguna y no una cosa verde ahí muy maravillosa. Bueno, también ya se venden, no en el Oxxo, pero sí se pueden conseguir algunos tanques ya diseñados para el tratamiento a través de filtros profesionales, digamos, para ir haciendo nuestros tratamientos primarios. Filtros, este es carbón, y hay algunos filtros industriales, fabricados industrialmente, que podemos, si tuviéramos espacio, ¿verdad?, podríamos adaptar en nuestros jardines y poder obtener también agua depurada, que, repito, podría no ser potable, pero sí utilizarla para el riego y para el lavado del coche, para trapear y para esas cosas que utilizamos el agua potable. La que sigue, por favor. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? La tecnología ecológica significa, o mi intención era que pensáramos en que si teníamos un sistema natural y hemos dañado, entonces la tecnología, en correspondencia a eso, tendría que ser amigable con esos sistemas naturales. Y de ahí nacen lo que siempre hemos tenido y que ahora todo el mundo presume, las energías renovables, ¿verdad? Tenemos la fuerza del viento, que atrapándola, por decirlo así, con un aerogenerador, podemos obtener energía eléctrica o podemos obtener fuerza, como fue el caso de los molinos de viento, ¿verdad?, para moler los cereales, para producir pan y demás, en aquellas épocas del Quijote de la Mancha y anteriores, y que ahora hemos convertido en esto, pues, para producir la energía eléctrica sin emisiones de combustibles fósiles y poder obtener. Aquí se aprovecha también la fuerza del mar, no solo la del viento, sino también la del mar. Es una energía híbrida, pero renovable. La que sigue. Tenemos la energía solar, no nos vamos a acabar el sol por más leyendas urbanas que haya, por lo menos nosotros no, igual unas 800 generaciones después se lo van a acabar, pero nosotros tenemos sol para rato, para obtener a través de paneles diseñados para ello, con determinados elementos, sobre todo con silicio. Actualmente se está trabajando en materiales diferentes
donde captamos los iones que nos emite el sol y los convertimos en energía eléctrica para alimentar a nuestras casas o a en este caso es toda una zona agrícola, sin emitir también el CO2 y todos los residuos gaseosos de los combustibles fósiles que se queman para poder alimentar toda nuestra maquinaria. La energía solar también nos sirve para calentar, esto también se está poniendo de moda, ¿verdad? Los calentadores solares, entonces recibimos el sol, también lo transformamos a través de los paneles, atrás por favor, y lo convertimos en calor y tenemos entonces nuestro boiler, ya no le echamos el olote y el aserrín ni el gas, sino que yo creo que por ahí en Michoacán todavía hay de esos boilers en Villa Hidalgo, donde le avientan los olotes y los pedacitos de leña. Pues aquí ya vendemos los calentadores solares. No, en Villa Hidalgo no. Quién sabe, habrá que ir a ver. La que sigue, por favor. Otra de las energías renovables es el calor, precisamente que viene del infierno de nuestro planeta. Aprovecharla, la fuerza que tiene, el vapor que produce y generar calor también, pero también energía eléctrica. Entonces ya hay instalaciones por todos lados, México no es la excepción, tiene pocas instalaciones geotérmicas, pero curiosamente nuestro país tiene mucha actividad subterránea en este sentido, pero no la aprovechamos de la manera más eficiente. Supongo que será mejor negocio decir que somos ricos con el petróleo. La que sigue. La energía hidroeléctrica, la anterior, por favor. Que en los años 50, gracias a Tata Lázaro, tuvimos en todo nuestro, que era de Michoacán, por cierto, por eso sería como fue. Entonces él industrializó, se podría decir, México. Él empezó después de la revolución, pues México era un país totalmente destruido, separado, violentado, éramos unos contra otros y era una guerra intestina, y la gracia de este señor fue que unificó el país y que lo empezó a industrializar y a culturizar, digamos. Trajo mucho intelectual español que no los quería ya el señor Franco y empezó aquí a trabajar sobre ello. Pues casi todas las obras hidráulicas y las carreteras se deben a la gestión de ese señor, y entonces no solo fue para obtener agua almacenada para luego distribuirla de manera más prudente hacia los cultivos, sino para que, aprovechando la fuerza de la caída del agua, la energía potencial y la presión que generaba, pues producir energía eléctrica, ¿verdad? Este es un plano y aquí lo tenemos en una instalación real. Y hay diferentes modelos de generación, pero al final de cuentas es aprovechar la fuerza del agua para poder generar energía eléctrica. La biomasa, la energía que nos produce la biomasa no se trata de sembrar para cortar los árboles, ¿verdad? No se trata de eso, sino de que todo lo que tengamos de exceso, entre comillas, los árboles se secan de manera natural después de su vida, de su ciclo de vida, y entonces podemos obtener de esos troncos secos una molienda de la paja, de frutos secos, etcétera, y convertirla a través, esta es una instalación de una planta generadora de energía con biomasa. Tiene hasta la azotea verde, ¿verdad? Entonces no es disruptiva con el paisaje. Esto está en Cuernavaca, no es cierto, está en Canadá. Bueno, en México casi no hay plantas de generadoras de energía con biomasa, y con la polémica que se generó de los biocombustibles, que si ocupábamos más espacio para generar biocombustible y empezábamos a generar mayor impacto ambiental con la idea de que la combustión de los combustibles fósiles no se generara, pues empezamos luego a utilizar nuestro territorio para sembrar elementos que nos dieran el biocombustible, sobre todo el girasol y otros tipos de plantas, pero los cultivos energéticos en México se dieron con el planteo
girasol. Igual si lo hiciéramos con mota a lo mejor sería más eficiente, pero no se ha probado la capacidad. La que sí. Bueno, y está la parte, como esto ya lo rebasamos, tenemos que empezar a idear, tenemos que empezar a generar mecanismos cada vez más complejos para el tratamiento de todas nuestras emisiones y poder reincorporarlas a los sistemas naturales. Le vamos a dar así como más rapidito, sin entretenernos en cada tecnología porque luego se me aburre. Las basuras, lo que emitimos de manera sólida, nuestros envases, etcétera, podemos recuperarlos, separarlos y darles otro uso, como el reciclaje, pero a nivel industrial. Y lo que no podemos recuperar, porque es un material que no es recuperable, pues disponerlo en vertederos sanitarios controlados. Tenemos basureros y medios se están controlando, soterrándolos, pero podríamos tener toda una instalación debajo para recuperación de gases, de lixiviados, tratamiento de lixiviados, y que fuera un ciclo sucio, entre comillas, para obtener elementos líquidos, ¿verdad? Tendríamos un biogás, tendríamos por acá la recuperación de agua a través de los lixiviados y una planta de tratamiento, iríamos soterrando y al final de su vida útil de la fosa podríamos tener ahí un parque o un campo deportivo o algo así, porque si estuvo controlado pues no tendremos problemas de salud pública. Los residuos orgánicos los podemos tratar también a nivel industrial. Separamos también todos los materiales que podamos reciclar, y lo que no podamos reciclar luego se manda a bioreactores anaeróbicos, en este caso es el esquema, pero también aeróbicos, es decir, solamente insuflándoles oxígeno o encerrándolos en un bioreactor para que los bichos, bacterias, se vayan degradando todos los contaminantes que tenemos aquí, y en un momento dado se conviertan en lodos que luego también a través de la insuflación de oxígeno o para degradarlos totalmente los convirtamos en arenillas, casi que es el compost final. Todavía se está trabajando en ello porque estos procesos no son totalmente eficientes, por ejemplo, con metales pesados, aunque ya se tienen cepas de bacterias que se están trabajando para ello, pero todavía hay mucha polémica respecto a si esto está libre de metales pesados, y como tenemos cada vez materiales más complejos también, porque somos, no tenemos llenadera con el confort, entonces lo que queremos es hacer cosas y cosas y cosas, y entonces luego no sabemos cómo degradarlas, y entonces pues hay que estar también criando bacterias que se vayan, casi en el momento que se idea un nuevo material, hay que estar criando el bicho que se lo va a comer, que lo va a degradar, para poder así cerrar el círculo. Bueno, tenemos algunos sistemas mucho más sencillos, ¿verdad? Que solamente es dejar los residuos orgánicos aquí, a que por procesos naturales de las bacterias se vayan degradando, se genera el biogás, se recupera a través de una válvula, que podamos obtener el compost o el abono biofertilizante, lo denominan aquí, pero es un abono orgánico, y podemos también descargar aguas ya que no están tan llenas de contaminantes. Y en granjas, esto también es más común en Estados Unidos, Canadá y algunos lugares de Europa, sobre todo los más nórdicos, donde tienen la cogeneración, ¿verdad? Los sistemas diferentes, la fitodepuración, los digestores, la cogeneración a través de otros elementos y la recuperación de los estiércoles, precisamente para convertirlos en energía y en lodos fertilizantes. Bueno, y están las plantas de tratamiento más complejas, los humedales y los tratamientos primarios pues son solo filtros, pero las plantas de tratamiento ya tienen sistemas para mayor volumen, para mayor complejidad, y tienen mucha instalación mecánica e inteligente para permitir que ese proceso natural se convierta en un proceso industrial por el gran volumen, pero no deja de ser una emulación, una copia de nuestros sistemas naturales. Lo que sí hemos inventado un poco es la ósmosis inversa, que es meter el agua contaminada, déjenme
la pila. El agua contaminada, someterla a presión, hacerla pasar por una membrana semipermeable para que se queden ahí los contaminantes y obtener un agua. Esta sí puede llegar a ser potable dependiendo de la hormona, de la membrana que utilicemos. Fíjate la que estoy pensando. Dependiendo de la membrana, cada vez también hay mucho estudio de esto, cada vez son más eficientes, sobre todo las cerámicas, porque tienen mucha vida útil, tienen el tamaño de retícula, es decir, los agujeritos están más pequeños, dejan pasar cada vez menos contaminantes. Y en esto la ósmosis inversa es un método que se utiliza casi en todas las plantas de tratamiento de aguas residuales con grandes volúmenes, para darle, después del tratamiento primario, que es la filtración, el tratamiento secundario, que sería el tratamiento biológico con bacterias, y la cloración para eliminar todos los agentes infecciosos que pudiera tener, darle una última pasadita, por decirlo así, con la ósmosis inversa, por si quedaran virus, bacterias, elementos muy pequeños, etc. Bueno, para los polvos y gases lo que tenemos son filtros y algunos otros elementos que básicamente lo que hacen es conducir el gas contaminado, lavarlo a través de spreas con agua o con otros elementos no contaminantes, para que esa lluvia, se fijan que la noticia dice no ha llovido, por eso la contaminación está muy fuerte en Guadalajara, por ejemplo, o en la Ciudad de México. Entonces es que no ha llovido y es que no hay viento, etcétera. Bueno, pues esto sería la simulación de la lluvia para limpiar ese gas contaminado, acercar las partículas, recogerlas de manera controlada, tratarlas si es necesario, y tenemos lodos que también podemos tratar con los sistemas anteriores. Y tenemos filtros como los que vemos en nuestros coches, y que también podemos hacer pasar por ahí el gas, sobre todo para partículas mayores, ¿verdad? Que no son tan pequeñitas, que ahí podemos detenerlas. Lo que sigue. No hay una anterior. La que sigue, mi amor, la que sigue. Bueno, entonces tenemos ahora, bueno, si me deja el asistente les voy a... Ahora nuestras consecuencias pues son estas, ¿verdad? Nuestros paisajes maravillosos, Tokio, la maravillosa Tokio, aquí no es un día de niebla, yo alguna vez pensé que dije, ay, estos señores orientales cómo se enferman, ¿verdad? De la gripa. Pues sí se enferman, pero por eso, pero también usan el tapabocas porque siempre tienen estas condiciones atmosféricas, las emisiones industriales evidentemente, los vertidos del petróleo que frecuentemente nos encontramos, las sequías y la erosión. Y esta es una foto de la isla de plástico que les decía que está en el Pacífico, y estas son fotos de la parte submarina. Estos no son nuevas especies no codificadas de animales marinos en la zona abisal del Pacífico, son envases. Por eso luego vemos las fotos tan tiernas donde casi lloramos con la lagrimita Remy de la tortuga que tiene cinturita porque se enredó en el empaque del Six de cervezas que se tomaron con el padrino. Para que lo piensen. Bueno, pues estas son las consecuencias ilógicas, porque debimos haber vivido en armonía, en concordancia con lo que nos ofrecía. Cada vez tenemos ciudades más grandes, cada vez utilizamos nuestro territorio para meterle suelos que no filtran el agua, que no recuperan el agua. Tenemos más emisiones de las que puede soportar nuestra atmósfera. Nuestro suelo está soportando cada vez más fertilizantes, más aguas vertidas con contaminantes. El aceite de las enchiladas que hizo Brian lo virtió ayer por la tarja y entonces va a llegar tarde o temprano por ahí a algún lado. Sí, te quiero hacer sentir culpable, Brian. Ven. Bueno, el aceite es ultra contaminante para el agua. Se forman algunos taponzotes que luego hasta truenan tuberías porque se solidifica, ¿verdad? Esa parte grasosa se solidifica en un momento dado y luego tenemos ahí nuestro baño lleno de fugas. Bueno, pues habiendo dicho todo esto, debemos tener la prestancia para pensar que es posible y que podamos volver a ese equilibrio.
No hay que ser catastrofistas ni depresivos, sino que hay que pensar que se pueden hacer cosas a través de estos mecanismos y a través de acciones cotidianas como el reciclaje, como la reutilización y demás. Y me voy a despedir con algo muy romántico. A ver si les gusta. Regresa ahí. Dale, a ver, Eric, porque es un video que vamos a tener que reproducir. Sí. Ahí está mi video. Yo me la hallé, me gustó. No son de León. Aunque se vean muy urbanos, no son de León, son de El Salvador. Preguntas. ¿Todo quedó clarísimo? ¿Se explicar muy bien? Ok. ¿No hay preguntas? Muy bien. ¿Sí hay o no hay? No, es que sí soy buena profe. Pues. A ver, primero me parece una ponencia demasiado importante.
por lo mismo quisiera saber si hay conocimiento por parte de usted, si la universidad, nuestra Benemérita Universidad de Guadalajara, ha tomado acción en alguna parte de este problema. No sé si hay algo. Sí, de lo visto, así que se ve mucho de las acciones que son como muy contundentes. Por ejemplo, Cutonalá está diseñado para ser autosustentable. Tiene su parque solar. Si vieron ya el coche del rector y del secretario administrativo son híbridos. Se está intentando tomar acciones más puntuales. Estamos participando, bueno, yo fui a una reunión donde estamos participando por fondos europeos para disminuir la huella de carbono de la universidad, y se hacen proyectos individuales, como en nuestro caso, como es el caso de la maestra Luz y de la doctora Sofi, de la doctora Luz, o de los que están trabajando en la cuestión medioambiental, que son proyectos individuales. USAID también participa mucho, CUPA. Entonces sí hay esfuerzos individuales, pero el colectivo, así que es como muy contundente, es esta parte energética de la disminución de la huella de carbono en la universidad. Y el representativo va a ser el Cutonalá, porque es un centro universitario recién creado y entonces se presta para que se vaya construyendo en ese sentido. Pero Culagos puede transformarse gracias a los mecatrónicos, que son bien chidos. Dime, Carlitos. Bueno, Gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la charla, protocolarmente. Gracias. Una pregunta que me surgió dentro de las cuestiones que se estaban tratando, que de alguna manera podemos separarlas en acciones locales o domésticas y otras quizá pues con mayor alcance, que son de alguna manera más industrializadas. Actualmente hay algún tipo de, pues por así decirlo, quizá investigación, no sé cómo llamarlo, o plan establecido en el que se determine si es mayor el impacto tomando las acciones de manera doméstica o local que haciéndolo a nivel quizá macroscópico, pero que el impacto sea menor. No sé si me di a entender. Sí. En los años 2000 tempranos se generó un eslogan que decía: piensa globalmente, actúa localmente. La dispersión de los esfuerzos siempre va a ser, no va a cumplir con esta ley física que dice que la suma de las fuerzas es igual a cero, es decir, al equilibrio. El asunto está en las cuestiones políticas. La ley obliga, pero no se ejecuta. Y nuestros países latinoamericanos vivimos en la impunidad de todos los tipos. Tú ves las leyes, que lo vamos a ver de los que son de impacto, lo van a ver enseguida, pero las leyes están muy bien redactadas. Cuando yo estaba cursando desde la maestría me decían: oye, México está muy avanzado en estas cuestiones, y yo decía: pues sí, porque tenemos muy buenos redactores y los abogados son retechidos. El problema es la ejecución, el monitoreo, la supervisión y la penalización sin que haya impunidad al final de cuentas. No hay gente por delitos ecológicos, aunque están tipificados, es rarísimo. Quien haya vertido al río Santiago el tóxico que hizo que se muriera el niño que se cayó, todavía no sabemos ni qué, porque no tenemos control de las emisiones. Entonces, si se ejecutaran las acciones globales de manera adecuada y con base en lo que estipula la ley, nuestras ciudades estarían cada vez mejor. Si es relativamente fácil, pero al mismo tiempo frustrante. Tú vas a los países europeos del norte y parece que estás en un cuentito. ¿A poco seremos más tontos que los suecos? O que los propios españoles tendremos menor capacidad para hacerlo, pero es una cuestión de cultura y de voluntad política. Y yo creo que es ahí donde nos falla. Pero talento hay, desarrollo hay. Ustedes, mecatrónicos, por ejemplo, toda la parte de control en los vertederos, todo es domotizado, que eso le interesa mucho a Eric. Hay programas, hay software especializado, hay elementos, las ondas, los sensores de temperatura, de humedad, etc. Todo es electrónico y todo es mecatrónico. Y se pueden hacer cosas. El asunto es el apoyo al desarrollo de la ciencia y la tecnología, las acciones políticas y la voluntad de llevarlo a cabo. Por eso fallamos, creo yo. Es mi opinión, esa es una opinión personal, no es
técnicas. Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias por la plática. Creo que estuvo muy bien, muy completa. Le agradezco muchísimo la mención también de mi proyecto. Y pues más que una pregunta, más bien es un comentario complementando la pregunta que había hecho Eric. También pues darme cuenta a manera personal de que la cantidad de proyectos que hay vinculados específicamente acerca de todas las tecnologías que se pueden aplicar ahorita para poder hacer este control de la contaminación en todos los aspectos. La verdad es que es impresionante. Sí hay muchísima capacidad y sí hay muchísimos proyectos muy padres a los cuales pues yo no había visto, y a lo mejor muchos no vemos en ese momento, ¿no? Pero ya conforme vas avanzando te vas dando cuenta de que QLagos tiene muchísimo potencial y muchísimos proyectos en los cuales se pueden aplicar, y a veces no es necesario hacer algo muy sofisticado o hacer algo muy elaborado, ¿no? Puedes aplicarlo desde un proyecto pequeño y poco a poco irlo mejorando. Afortunadamente contamos con el apoyo de muchísimos doctores investigadores que no se niegan, ¿no? Que tienen la mejor disposición, y pues yo tengo el mejor ejemplo al contar con ustedes para poder tener mi proyecto. Entonces, pues de verdad yo sí invito a las personas que si tienen la curiosidad, pues acercarse, y de verdad no se necesita tener mucho conocimiento o ser como un experto, porque poco a poco te vas encaminando hacia tu proyecto. El punto es tener como la idea inicial, y en base a eso se pueden hacer cosas muy padres. Muchas gracias. Tengo como 10 años pidiendo a los mecatrónicos que hagan un dron para la recolección de partículas en la atmósfera, que nos cuesta mucho trabajo esa parte, pero me juzgan lo que por eso lo repruebo. Maestra, Sí, te van a dar el micrófono para que salgas en el video institucional. bueno, antes que todo, pues felicidades por la ponencia. Nunca me ha tocado tener una clase contigo, excepto desde hace mucho tiempo en la preparatoria, pero en estas cuestiones de medio ambiente no me ha tocado escucharte. Y bueno, por ahí había escuchado cuando estaba todavía en la universidad que decían que la teoría solamente se practica en la universidad, pero ya esa teoría en la vida real pues se queda ahí suspendida, ¿no? Y bueno, esto va tanto para los ingenieros, también va para los humanistas, para los psicólogos, para los abogados, que yo creo que siempre hemos tenido como esa bronca, ¿no? Este tipo de temas debería interesarle a toda la comunidad universitaria, no solamente a los alumnos o a los que están especializados en, porque de repente estoy leyendo algunos comentarios de excompañeros que no saben hacer cómo hacer una composta, ¿no? Por ejemplo. Cosas muy pues sencillas, básicas, y que a lo mejor están ya tutoriales en YouTube. Pero el punto es que pues pasa el tiempo y al menos yo no he visto todavía el impacto que debe de tener la Universidad de Guadalajara, QLagos, en la localidad. No he visto como ese de lleno, y no sé, con cualquier proyecto en la laguna, sea en el río, sea en cualquier otra parte, porque vemos que hay zonas que están siendo devastadas y que ya sabemos que a lo mejor las cuestiones políticas se las lleva el viento, pasa otra administración y otra, pero los catedráticos, los doctores, los egresados, seguimos presentes en la universidad, pero no hacemos nada. ¿Qué pasa con esto? O sea, es como un poco de comentario, pero también como extrañeza, ¿no? Yo sé que muchos vienen o hemos venido de otras partes y que pues llegamos a estudiar y nos quedamos, o muchos de ellos se van. Pero los que se quedan... más gente de otros lados más lejanos. Claro, entonces, pero el punto es que no hay como ese... Sí, la presencia, como digamos, esa presencia, ¿no? Claro. Sí. Bueno, no sé, yo solamente como lo veo en ese aspecto, como dice la compañera, a lo mejor hay
hay proyectos que están encaminados a la investigación, que se están desarrollando en el centro universitario, pero pues no sé, la gente debe de conocer también de lo que se puede hacer, ¿no? Cómo aplicarlos a la vida y también igual los de sociales. Entorno inmediato. Claro. Esta es una opinión eminentemente personal. No tiene nada que ver porque aquí está mi directora de visión y me va luego a acordar. Yo creo que nos perdemos en la contundencia. Queremos hacer cosas maravillosas que se vean. Ir a limpiar el río con los niños de la prepa no tiene ningún sentido. O sea, las acciones no son esas. Ir a sembrar arbolitos a un parque tampoco tiene sentido. Hay que plantear proyectos integrales y tener la capacidad de gestión de quien la tenga que tener, supongo que sería el rector en este caso, para hacer los convenios pertinentes, porque efectivamente quien tiene la potestad, quien tiene la atribución es el ayuntamiento. En el caso de la recuperación del río hemos propuesto muchísimas cosas y no se da por la voluntad política, pero también porque son ámbitos diferentes. El río es un ámbito de competencia federal y entonces el ayuntamiento local, la parte municipal, le compete implementar una planta de tratamiento, pero tampoco lo hace porque el Estado no le da recursos. Y entonces, si se quieren hacer cosas a veces, se convierte en un círculo de competencias o incompetencias. Pero si estas acciones de donde te toman la foto donde el presidente y el señor están ahí sembrando un arbolito, no tiene sentido. Ni tiene sentido ir a tomar muestras y luego decir, ay, es que está contaminado, ajá, ¿y qué más? O sea, ¿qué vas a hacer con ese resultado? Y se han hecho propuestas desde hace mucho tiempo. Todavía a Hugo René, lo conocen por ahí, anda de candidato otra vez. Yo sí lo comentaba, pero no sé. La verdad que a lo mejor lo comenté en hebreo antiguo. Pero la necesidad es eso. El convenio de colaboración es indispensable porque las acciones son atribución del municipio. Nosotros podemos hacer lo que sea en nuestras instalaciones, o a lo mejor en una comunidad, como es el caso de La Laguna, que la comunidad dio el acceso. Pero si no te dan acceso, tú puedes tener un plan maravilloso, porque tú no tienes como institución más que la atribución de generar el conocimiento, de decir, aquí está, yo te digo que debes hacer esto, pero ejecutivo no lo tenemos, no tenemos la capacidad ejecutiva ni la atribución ejecutiva. Por eso lo que producimos es teórico, publicable, divulgable, etcétera, porque lavarle la cabeza a los burros políticos es gastar agua y jabón y contaminar agua. Perdón, pero es así, o sea, es una fuerza centrífuga de fuerzas individuales. Se agarran todos, ese es un remolino y cada quien por su lado, a veces convergen, pero regularmente se dispersan y no sé ahí cómo se tendría que hacer. Si no hay más preguntas, vámonos a tomar un café. Pues vamos a aprovechar entonces para darle la constancia a la doctora Berta Alicia Arce Chávez por su participación como ponente en el Seminario Jueves de Ciencia y Tecnología con la conferencia Tecnología Ecológica. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor.